Hola, bienvenidos a la presentación del libro de Tamara Smerling, La otra pantalla, Educación, Cultura y Televisión, 2005-2015, que acaba de publicar nuestra editorial Edubim y que trabaja sobre esta década, los canales de encuentro Paca Paca y las señales educativas. Y a Tamara la van a acompañar dos importantes personalidades de este tema, como son Omar Rincón y Jessica Tritten. Mientras esperamos que se sumen algunos a esta transmisión de nuestro canal de YouTube, le queremos decir que también pueden seguirnos por las redes sociales y, por supuesto, si se suscriben al canal de YouTube van a poder tener y recibir toda la información de las presentaciones de nuestros libros. Bueno, le doy entonces saludos primero que nada a Tamara, a nuestros invitados Omar y a Jessica. Gracias por compartir este espacio y la presentación de este libro, La otra pantalla, Educación, Cultura y Televisión, 2005-2015. Una década, esto lo digo yo, una década ganada en la televisión pública y en los canales educativos. Me gustaría primero que nada preguntarle a Tamara, rosarina, doctora en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad de Quilmes, se ha también obtenido un magíster en periodismo en la UBA y que tiene una vastísima trayectoria en los medios de comunicación y en los canales educativos. Que brevemente nos diga dos palabras antes de cederle la palabra a los presentadores. ¿Cómo es esta reedición de un libro y qué cosas nuevas tiene esta reedición de La otra pantalla? Bueno, buenas noches a todos. En principio, agradecer muchísimo por esta oportunidad de la reedición a Edubim, a la editorial de la Universidad de Villa María, a Carlos Gacera, su director, y a Ingrid Salina, que se encargó de la edición también de esta nueva versión. Y bueno, desde ya a Jessica Tritten y a Omar Rincón por participar de esta charla. Es un placer y espero que sea enriquecedor para todos. Esta nueva edición es una gran alegría porque los canales educativos y culturales empezaron hace ya más de 15 años y sufrieron durante el macrismo un desguace completo desde su planta de trabajadores, de su producción, de su financiamiento. Entonces este libro cobró en estos años una nueva dimensión y me parece que también ese desguace produjo una mirada sobre todo lo que pasó con los canales en esos años de crecimiento, en esos 10 años que cuenta el libro, y cómo se fueron gestando estas señales educativas y culturales, y eso cobró otra dimensión en estos años, lo que produjo una gran cantidad de trabajos y de debates dentro de las universidades, de las facultades, de las escuelas de comunicación y de comunicación audiovisual. Y me parece que en todo caso esta nueva edición, con todos esos trabajos que fueron surgiendo estos años, con un nuevo prólogo, con un nuevo índice también que hace todo el recorrido en detalle para poder generar más de estos encuentros y de estos debates en relación con la televisión educativa y cultural en general, con la televisión pública y con todo lo que a la luz de la pandemia cobró como dimensión el trabajo que se hizo durante todos estos años en los medios públicos. Con el surgimiento de Seguimos Educando, por ejemplo, el año pasado aquí en Argentina, creo que
echó luz a todo lo que se había hecho antes, que sin eso no hubiera sido posible hacer en 15 o 20 días frente a una pandemia mundial y a la obligación de hacer escuela en la virtualidad, que esto se llevara a cabo de esta manera en tan poquito tiempo. De hecho, recibimos consultas en los canales de manera permanente, desde Panamá hasta Chile, a ver cómo hacer televisión educativa en el medio de una pandemia. Bueno, todo ese recorrido llevó años y de eso se pueden encargar mucho mejor que yo, tanto Jessica como Omar, para contarlo. Si el profesor Omar Rincón me lo permite, yo quisiera cederle primero la palabra a Jessica Tritten para que retome este desafío y nos hable de este libro en la actualidad, en el presente, ¿no es cierto? Y cómo eso que dice Tamara se hace realidad. Jessica Tritten es periodista, docente universitaria y productora de televisión, especializada en televisión educativa, cultural, infantil y de divulgación científica, así también en gestión cultural. En la actualidad se desempeña como gerenta general de contenidos públicos, Sociedad del Estado, que integran las señales de los canales Encuentro, Paca Paca, Deporte B y la plataforma Contar. Jessica, un gusto tenerte con nosotros y aprovecho para cederte la palabra para que retome lo que decía Tamara. Bueno, hola a todos y a todas. Como estamos entre amigos, y estamos entre amigos que nos conocemos hace mucho, voy a intentar no recaer en ningún eufemismo, porque este libro tiene una razón política de ser. Y antes de ir a la pandemia y de reflexionar sobre la televisión pública en la pandemia, la televisión educativa, que es una disciplina específica y que en pandemia, como decía Tamara, cobró una relevancia, quiero contar que este libro fue importantísima su reedición y arrancamos a pensar en su reedición durante el macrismo porque hubo un desguace. Y ese desguace hay que narrarlo. Y hay que narrarlo porque, así como narramos 10 años de televisión pública y educativa, tenemos que narrar también ese desguace. Mi prólogo va sobre ese tema. De hecho, cuando Tamara me convoca para la reedición, yo quería hablar de esos 4 años del macrismo en donde hubo y la palabra, digo, desguace desde el concepto político de desguace, un desmantelamiento absoluto, tanto desde los proyectos políticos de las señales, así como con su planta de trabajadores, así como la gestión PYME audiovisual, Encuentro, Paca Paca y Deporte B, habían generado 25.000 puestos de trabajo entre el 2005 y el 2015, entre ese periodo que cuenta Tamara. 25.000 puestos de laburo en sector PYME audiovisual, que en su mayoría nacieron y se conformaron en esos años. Sobre todo con gente muy joven, gente muy talentosa, pero particularmente gente que había venido a renovar un poco la planta de los que producían el audiovisual en Argentina y en América Latina. Todo después lo podemos hablar un poco también con Omar. Pero digo, el desguace fue particularmente desde el proyecto institucional, un desguace institucional con su planta de trabajadores, sacándolos de la órbita del Ministerio de Educación. Ustedes saben que Canal Encuentro, Paca Paca y Deporte forman parte de la Ley Nacional de Educación. Su artículo 112 establece que estas señales son señales para el sistema educativo como público prioritario, y nosotros después nos dispusimos a tener otro tipo de público, por supuesto, pero nace en el marco del debate de la Ley Nacional de Educación del 2006. En ese contexto nace Canal Encuentro, luego vendría Paca Paca y Deporte B, por supuesto, y otros canales que ayudamos a nacer. Y me parece que eso es clave, porque no venimos de cualquier lugar. El libro que plantea la historia de Tamara es la construcción, pero el prólogo, por lo menos lo que yo quise contar también, y Tamara también, por supuesto, Omar desde su perspectiva académica, es el desguace. Y ahí me voy a otro punto que me interesa muchísimo, que tiene que ver sí con la discusión y el debate académico, y es que quienes producimos conocimiento, teorizamos sobre medios públicos, sobre televisión educativa, sobre los diferentes modelos
existentes, necesitamos poner el contexto latinoamericano en nuestros países, porque en este marco de donde empezamos a pensar la revisión de este libro, TV Escola no existe más, los medios públicos de Ecuador no existen más. Me parece que eso es clave, que no podemos tener modelos ideales, y nosotros nos educamos mucho, digo, yo me formé mucho con los modelos ideales de televisión pública y educativa, que son los ideales de la academia, y no logramos establecer una vinculación con el contexto político latinoamericano. Digo, cuando yo me fui en el 2015 de la conducción también de estas señales, había un consenso absoluto sobre la existencia de Canal Encuentro, de Pacapaca y de Por TV, y incluso cuando hicimos el traspaso con las gestiones correspondientes, había una charla sobre la existencia, y efectivamente había diferentes modelos de contenido, si queremos, de lo que se iba a producir, pero había un consenso absoluto de la existencia de estas señales. Institucional, insisto, porque lo establece una ley, porque la creación fue en el marco de una ley muy debatida, como la Ley Nacional de Educación, luego vino la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y ahí también nació, en ese marco nació Pacapaca y luego de Por TV, pero digo, me parece que eso es clave. Digo, los canales se fueron de la órbita del Ministerio de Educación, hubo un desguace deliberado, el 60% de la planta del canal Encuentro Pacapaca de Por TV dejó de estar en los canales. Son cuadros, insisto, la televisión educativa es una disciplina específica, haber formado estos cuadros estatales le llevó mucho tiempo y mucha inversión al Estado, con cuadros que son importantísimos para el desarrollo de esta disciplina específica, y también la situación, por supuesto, desde los contenidos, pero también la destrucción desde una pequeña industria que era la pyme audiovisual, educativa y cultural. Digo, tiene 3 focos de destrucción que me parece que eso es clave, y yo no quería dejar, cuando Tamara me convocó para la reedición, dije, ¿es necesario debatir? Sí, por supuesto es necesario ejercitar la memoria sobre por qué existieron, cómo fueron nuestros debates, contra qué nos hemos enfrentado en la construcción de estas señales, pero también tenemos que dejar una palabra sobre lo que ha pasado en estos 4 años. Incluso yo cuando perdón la autorreferencia, pero digo, cuando hice el prólogo, estábamos en la campaña electoral, yo no sabía que iba a ocupar este lugar que estoy ocupando ahora, y me parece que ese prólogo para mí es un compromiso, Lo que digo ahí es un compromiso de gestión, porque venimos con un proyecto de reparación. Por supuesto, hay que reparar muchísimo, institucional, laboral, humanamente. Hubo un maltrato y un destrato personalizado con los trabajadores que se quedaron a defender el proyecto educativo televisivo de Canal Encuentro Pacapaca y de Por TV. Entonces hay un lugar de reparación, y también nos imponen nuevos desafíos, porque apenas asumimos la conducción de las señales, nos agarró la pandemia y tuvimos que empezar a reflexionar sobre lo existente, sobre el contexto en el que habían quedado estos canales, y me parece que nos tenemos que dar ese debate de qué es lo que necesitamos en este contexto para no ir hacia un lugar melancólico. A mí me preocupa muchísimo eso, porque yo formé parte de ese momento de la construcción. Éramos 3 personas cuando arrancamos un canal Encuentro, con Pacapaca, con Por TV. Tengo que ponerme un objetivo muy claro para no caer en la melancolía, porque fue un momento muy poderoso de la construcción de los medios públicos, de la construcción y del debate, de la democratización de ese debate. Fue un momento muy poderoso, que no lo tenemos en el contexto latinoamericano actual. Nuestros actores, nuestros hermanos latinoamericanos no son los mismos, y por eso cuando al principio dije no quiero recaer en eufemismos como nos conocemos, con mi amigo estimadísimo Omar, con Tamara, que cuando fui convocada para conducir nuevamente las señales, no quiero hablar también de ella, quiero hablar del rol de Tamara. Quiero hablar de Tamara, porque y les quiero contar la primera reunión que tuve. La primera reunión que tuve fue con la Comisión Interna de Trabajadores de los Canales. Fue esa mi primera reunión, no me reuní con otras, quería juntarme con la Comisión Interna para que me explicaran y me dijeran qué es lo que estaban esperando.
Y cuando en esa devolución y en ese contexto de puesta en conocimiento de, digamos, de la letra chica, de lo que había ocurrido también, porque ocurre, por supuesto, en el mundo de una dimensión humana, ellos me dijeron específicamente que se habían sentido protegidos con algunas voces que no los habían olvidado en esos 4 años. Y una de esas voces fue la de Tamara. Y Tamara por eso forma parte hoy de Canal Encuentro Paca Paca de Depor TV. El ejercicio de la memoria tiene que ver con eso también. Que una comisión interna diga efectivamente que este libro y además todos los escritos que hizo Tamara entre el periodo 2016-2020 fue un amparo para no sentirse en soledad, porque efectivamente el desguace de Canal Encuentro Paca Paca de Depor TV se hizo con una anuencia absoluta del sistema mediático argentino, por supuesto con el sistema político imperante, pero por supuesto que con el sistema mediático. Y encuentro la primera, y está en uno de los primeros capítulos que cuenta Tamara, la primera lucha que tuvimos en Encuentro fue para que estuviera entre las primeras 15 señales. Encuentro hoy está en el canal 64. Paca Paca fue sacado del abono básico de los cable operadores, fue la primera, el primer triunfo que tuvimos en este 2020 fue que en el marco de Seguimos Educando, en el marco de la educación virtual, Paca Paca volviera a estar en el sistema de cable, pero había sido sacado y escindido del sistema de cable argentino. Bueno, esas luchas están bien descritas en el libro de Tamara, no quiero spoilear porque me parece que está muy bueno, hay una narrativa aparte muy, muy hermosa de Tamara, pero digo, no quiero dejar de decir estas cosas. ¿Saben por qué? Porque después, y lo hemos hablado en su momento muchas veces con mi hermano Omar, que después esta gente que forma parte de estas conducciones de los canales, después las tenemos que ver en las diferentes reuniones de medios públicos en otros lugares. Las personas que formaron parte de la destrucción de Encuentro, de Paca Paca, de Depor TV, también se encuentran en estos foros de televisión educativa. Entonces, a mí me parece, yo quiero traer a la discusión la dimensión política concreta de lo que estamos discutiendo, porque después ocurren esas cosas, y si nosotros no ponemos un contexto político de nuestras regiones, de lo que han pasado nuestros medios públicos, insisto, cuando nos fuimos en 2015 existía TV Escola, el canal homónimo en Brasil, hoy no existe más, existía el sistema de medios públicos en Ecuador. Me parece que esto es clave y me gusta, en estos lugares quiero aprovechar, que siempre tenemos estas posibilidades de decir estas cosas, de no caer en estos eufemismos, porque efectivamente tenemos una responsabilidad política, así como tenemos una responsabilidad política quienes asumimos, por supuesto, yo entiendo que en ese prólogo hay mucho de lo que vamos a hacer como gestión institucional, y sí, insisto, no caer en esa melancolía de ese tiempo poderosísimo que fue la construcción de estos canales, pero sí me parece clave que no olvidemos de dónde arrancamos, que los proyectos neoliberales con los medios públicos han sido de desguace, y que incluso para llevar adelante con mucho ahínco estos procesos de desguace, han convocado a personas que forman parte del esquema de conocimiento de medios públicos, o por lo menos que trabajan, que producen conocimiento sobre eso. Entonces yo quiero incorporar en este marco la dimensión política. Creo que me fui un poco por las ramas, pero no, Jessica, no quería dejar de decirlo. No, pensaba justamente los altos puntos de repetición de esta destrucción que generó el neoliberalismo con el gobierno de Macri y sus, ejecutores, ¿no? En todos los campos. También los hubo en la universidad, también los hubo en otros ámbitos del Estado. Y pensaba, mientras vos hablabas en no caer en la melancolía, en esa figura sumamente interesante del ángel redentor de Benjamin, ¿no? Que mira los escombros y también imagina desde los escombros una reconstrucción. Antes de cederle la palabra, quiero presentarlo a Omar Rincón, profesor titular de la Universidad de los Andes en Colombia, doctor en Ciencias Humanas y Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, crítico de TV en El Tiempo, ensayista y consultor de la revista digital 070, proyecto artístico actual en el que se desarrolla narcocolombia.com, y el proyecto periodístico actual
hashtag el mejor periodismo está por venir, que de algún modo muestra toda su dimensión académica y profesional para hablarnos de este proyecto de la televisión o estos proyectos que han vuelto escombros en América Latina y que de algún modo tenemos que mirar desde los escombros de reconstrucción. No sé qué opinás, Omar, respecto a esto, pero esto es la esperanza que nos da un libro como el de Tamara al publicarlo. Bien lo decía Jessica, todavía el gobierno actual no había sido electo y nosotros habíamos decidido reeditar este libro porque de algún modo veíamos que había que ejercer la memoria, ¿no? Como decía Jessica. Bueno, muchas gracias y un saludo a vos, a Tamara, a Jessica, pues que son, como decimos en Colombia, parceros, o sea, parte de la juntada que creo que como Jessica lo decía, es como un territorio raro esto de los medios públicos porque como que somos los mismos en toda parte, yendo y viniendo, pero con una diferencia radical que quiero especificar, que en Argentina esto es un asunto político. Hacia arriba, para mucho gestor de los medios públicos, se llaman apolíticos, que ellos hacen medios públicos sin proyecto de nación, y es una cosa rara. Digo, lo que hacemos por acá, entonces aquí podemos cambiar de gobierno de derecha, izquierda, de centro, amarillo, azul y rojo, y la gente sigue la misma, y el cuestionamiento de proyecto de país, de nación, de sociedad no existe. Entonces, creo que en Argentina una de las cosas que yo aprendo es eso, es como la política no es un asunto pecaminoso, sucio, una porquería. En Colombia, por un ejemplo, J Balvin, el cantante, dice es que yo no hablo de política, yo no soy ni izquierda ni derecha, soy derecho, papi. Y uno dice, pero eso es muy político. Decir eso ya es repolítico, pero nos han vendido que ser política, hablar de política, ser político, poner el cuerpo en política, es como es un pecado. Y creo que pasa subiendo de Argentina para arriba casi en todos los países, con lo cual la discusión se vuelve para otro lado. Entonces yo creo que el proyecto que tuvo la televisión pública argentina con Encuentro, Paca Paca, Deportv, Aquas y todo lo que hubo, en su momento a mí me gustó mucho desde afuera digamos, por lo menos 4 cosas que quiero rescatar rápidas para abrir la conversación. Uno, yo creo que Argentina debería sentirse orgulloso de un bien, así como dicen que les gusta la viromen, la huella dactilar, el Malbec, el dulce leche, que parte de la argentinidad al palo es lo público, la defensa de lo público. Y eso me parece que debería ser una cosa que se diga más, porque se defiende la universidad pública, la salud pública, los medios públicos. Y creo que lo público en Argentina tiene un sentido no solamente político, sino un sentido de historia cultural de la sociedad, desde los clubes, las juntadas, los gremios, las ferias, cuando algún compañero lo dejan sin empleo, le hacen una feria para ayudarlo. O sea, hay un sentido común y desde lo público me parece que es un aporte argentino a América Latina que pocos lo reivindican y que yo reivindicaría igual con lo otro, como una parte de la argentinidad del palo. Y por eso me parece que este proyecto de reinventar lo público mediático fue muy interesante, porque resulta que hasta que apareció Encuentro y Paca Paca, yo creo, en el siglo XX generalmente, a nosotros nos han vendido que tocaba hacer como la televisión española, como la televisión francesa, como la BBC, como la Deutsche Welle. Y joder, no somos como ellos. Las historias políticas nuestras no son eso. Lo público no es eso. Nuestras formas de hacer los medios no son eso. Y éramos siempre trayendo a ellos iluminados que nos decían cómo hacer y nos miraban mal porque decían, pero es que ustedes no pueden, es que a ustedes les falta esto, es que... Entonces le decían a uno, no, nosotros hacemos una serie con $1 millón, nosotros tenemos que hacerla con $5.000, ¿qué hacemos? O sea, era la precariedad y entonces nos miraban mal y nos veían diciendo, pero nosotros no tenemos tampoco ese público culturoso que está al frente para ser ilustrado y este tipo de cosas. Entonces me parece que
La primera cosa singular que yo digo de este momento fue que fue un experimento singular de soberanía cultural y audiovisual que me parece que es clave y que todos admiramos en América Latina. ¿Por qué? Porque fue soberanía, porque hizo como 3 o 4 cosas que son absolutamente fascinantes. Una, se dedicó a producir, no a censurar contenido. Y eso me parece que es clave. O sea, la idea era expandir la enunciación. Entonces se hacía mucho más mensajes, se comenzó a una enunciación colectiva del mensaje. Y creo que eso es vital, porque no. Lo segundo, se integró a sujetos sociales que normalmente no estaban integrados al proyecto de lo público, como los niños, como el mismo público culturoso de Encuentro TV, lo regional, la ciencia, el deporte, o sea, se amplió, y los adultos mayores, o sea, se amplió el espectro de sujetos que podían estar dentro de la pantallita de lo público. Eso me parece que es clave como otra propuesta interesante para hacer. Y tercero, se exploró formatos, que para mí la clave, formatos en clave cultural de Argentina, formatos que solamente pueden hacer en Argentina porque es dentro del saber argentino, y Argentina tiene un saber televisivo absolutamente fascinante. Y entonces juntaron el saber del cine con el saber de la televisión, con el saber de las artes, con el saber de lo popular, y lo metieron en construcción de formatos que es como la televisión se vende. La televisión, más que contenidista, es de formato, de interpelación. Entonces me parece que es un experimento singular que fue absolutamente fascinante con lo que nosotros admiramos. La lástima de lo que habla Jessica cuando llegó el gobierno Macri es que es triste, pero como lo público no es público, sino lo público es, no sé, como el defecto. Cada vez que llega un gobierno, pasa en Argentina y pasa en toda parte, lo primero que destruye es lo que construyó el anterior para hacer una cosa nueva de cero. Entonces lo público no es una construcción de largo aliento. Entonces me parece que construir es muy difícil. O sea, en 8 años se logra construir algo. Destruir es muy fácil. Destruir se puede destruir en 5 minutos. Y eso es lo terrible, que es construir, destruir, construir. Y lo raro ahí, y va a parar con estos 2 apuntes, lo raro es por qué le duele tanto a los medios privados que haya medios públicos. Si tampoco les quita mucho rating, suma otros gustos, suma otros saberes. Yo lo comparo con la comida, es como otros restaurantes donde se puede comer otros sabores. Dejamos de comer solamente hamburguesas y comenzamos a pasar a comer choripán, pasta, asadito, africano, vietnamís. Ampliamos nuestra degustación cultural. ¿Por qué les molesta tanto? Si no les va a quitar un punto de rating. Ellos defienden que eso lo hacen ellos porque ellos quieren el negocio. Pero hasta para el negocio eso es bueno, porque la televisión pública, por ejemplo, también forma talento que después se va para los medios privados, no hay problema. Hasta la televisión pública también tiene que ser un lugar de formación de talento. O sea, que creo que es rarísimo esa persecución que hay hacia lo público, porque existe persecución a la educación pública, a la salud pública, a los medios públicos, que me parece que es una cosa privada. Y por último, con 2 apuntes. Uno, que hoy lo que hay que conversar, y que Jessica, pues digamos, nos puede contar ahora, es que cuando ellos se fueron, comenzó a aparecer el mito digital. Entonces, como que ese mito digital hoy dice, ¿para qué televisión? Si todo puede ser digital. Muchos cerremos todo, que es el mito de Macri, de todo eso, que la tecnología salva el mundo. Si todo el mundo tiene un celular, con ese celular ya hace televisión. ¿Para qué hacer televisión pública si todo el mundo tiene YouTube? Entonces comienza a aparecer una discusión nueva, que es cómo hacerlo público en ecosistemas digitales. Y ahí también aparece una cosa que es re buena, y es que la mejor plataforma que tiene lo digital es lo público, porque los contenidos son buenísimos, se pueden repetir. O sea, la plataforma de Contar o de Cinear, pues son buenísimas porque tienen muy buenos contenidos. La plataforma de Cablevisión, pues no tiene nada hecho en Argentina, sino todo lo que le manda Disney, porque no tiene contenidos propios para anunciar. Entonces me parece que también hay una oportunidad en esto de lo que llama la plataformización de los medios, pero sin abandonar la pantalla, porque no es una cosa o la otra para eso. Y termino con una cosa, pues ya hablando del libro, que me parece que es un testimonio clave, porque es que lo que me parece clave del libro de Tamara es que siempre ha habido experimentos en América Latina que pasan al olvido. O sea,
porque no hubo un testimonio que lo dejara sentado y narrado. Entonces, voy a poner un ejemplo. Capusotto es un genio de la televisión argentina, pero si no se escribe su historia, pues cuando lleguen 20 años nadie sabrá qué fue Capusotto. Pasó con Polosecchi. Polosecchi es un gran fundador de la estética argentina en la televisión, pero yo lo conocí porque alguien escribió un libro, si no, no tendría ni idea quién es Polosecchi. O sea, me parece que la clave del libro es un testimonio de algo que existió y sigue existiendo y que es un testimonio de que se pueden hacer cosas con sentido, con calidad, con política y con soberanía cultural. Y lo segundo del libro es que todos pensarán, es una historia de datos aburrida. No, está narrada bonito, es como una crónica. O sea, está mucho más en tono periodístico que académico. Es como un cuentico. Entonces yo creo que es un cuentico que vale la pena vernos y de vez en cuando para ustedes los argentinos que lo lean, lo vean y digan, ay, podemos pensar bonitos y podemos ser bonitos. Y eso también es chévere porque también necesitamos aumentar autoestima porque solamente la pasamos diciendo que somos feos, porquería, no sirve para nada. Creo que es un gran testimonio para verse bonito. Bueno, Tamara, te interpela las palabras de Omar de manera muy contundente, ¿no? Porque mientras hablaba Omar yo pensaba, ¿por qué a los medios privados les molesta tanto si no les afecta tanto en el rating, en lo económico? Creo que solamente van por eso que vos decías, la soberanía cultural. Les molesta que ampliemos nuestros gustos y que ampliemos nuestras opciones. Porque esto es un ecosistema, nos han metido en la cabeza que hay que competir. No importa para qué, competir. Cuando en realidad de lo que se trata es de complementarnos, lo público con lo privado. Pero es una forma de reducir al Estado. Hoy vemos esto en los distintos ámbitos de la esfera del Estado, en la economía, en el comercio, ¿no? Es decir, hay una necesidad de achicar eso que vos pones como importante en la trayectoria argentina, que es un Estado presente y que hoy tendríamos una catástrofe sanitaria si el Estado no estuviera interviniendo, tendríamos un desastre en muchas cosas, a pesar de que se esmeraron en dejarnos el desastre. Tamara. Bueno, gracias Omar por las palabras. Me parece que en eso hay una inspiración de querer contarlo en esa pata que vos sabés mucho mejor que yo, entre lo académico y lo periodístico, pero que también tiene que ver con la propia estética de Canal Encuentro. Y en eso no coincido con lo de las televisoras privadas, porque Encuentro me parece que generó que las mismas productoras ya se encargaran con el sistema que hay de chequeo de los programas, por ejemplo, en nuestras señales, de quererlo en calidad Encuentro. Entonces elevó la vara en las televisoras privadas también, que se podía hacer televisión de calidad desde lo público y eso podía trasladarse a lo privado. Eso por un lado. Y por el otro también con esta cosa de que el interior no era el patio de barro, el interior, las provincias de la Argentina, no eran el patio de barro y la parra y alguien tomando mate, sino que tenía toda una complejidad y una narración que podía entrar y que también me parece que obliga a las televisoras públicas, a partir de esa mirada, de contar y de narrar de otra manera toda la idiosincrasia y la diversidad cultural que hay en nuestras provincias. Y me parece que en esta nueva etapa que contaba Jessy de los canales y de esta reconstrucción, también hay un aporte que silvana un poco con lo que contaba Omar previo a esta charla de las referencias políticas a Colombia hoy, de las lecturas que hacen
los funcionarios, por lo menos a cargo del gobierno, en relación con los feminismos, con el ambientalismo, con toda la diversidad de formas de hacer política que fue surgiendo en los últimos años con distintos movimientos, que me parece que hoy, por lo menos en este último año, Jessy lo puede contar mejor, se trató de dar lugar en las pantallas, se trató de poder darles ubicuidad en las pantallas de una forma que quizá no estaba narrada antes, no solo con el rompimiento de estereotipos, sino con el lugar que hoy tienen como protagonismo los feminismos en nuestras pantallas, desde los contenidos infantiles hasta series y documentales que están que se pueden ver ahora en Canal Encuentro, o en la lectura que se puede hacer a partir de programas de por TV, y del lugar que ahora aparecen de relatoras, de comentaristas de fútbol, de otros feminismos y otras diversidades que por ahí en otra época también no estaban tan claras, o aparecían pero no de manera tan clara. Me parece que a eso se le está dando lugar y se le está dando espacio, y me parece muy importante de esta nueva, de esta reconstrucción, por lo menos sin melancolía, de los canales, de las señales educativas y culturales. Me interrumpo un segundo porque hay dos cosas que me gustaría, no puedo con mi genio, quiero debatir todo. Hay dos cosas que dijo Tamara, que dijo Omar, que me parece importantísima. Cuando Omar hace esa pregunta, es una pregunta, entiendo que es retórica para que podamos discutir sobre eso. ¿Por qué les molesta a los medios privados, ¿no? Y a mí me parece que en el libro de Tamara está gran parte de la respuesta, porque en el esquema argentino y latinoamericano, insisto en contextualizar nuestras realidades políticas y latinoamericanas para hacer ponerle los anteojos de este análisis, para no caer en ese significante vacío que es la BBC, Televisión Española y demás, cuando se presenta un modelo ideal. Y ahí me parece que tiene que ver justamente lo que decía Omar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, nosotros nos hicimos la pregunta cuando, por ejemplo, estábamos lanzando Canal Encuentro y no lo incluían, había una resolución de las instituciones correspondientes, en ese momento era el CONFER, después fue la AFCA, que establecía que Canal Encuentro tenía que estar en la grilla de operadores, y decíamos, ¿por qué molesta un canal que no disputa franja comercial, que no viene a disputar eso justamente? ¿Por qué? Y nos lo respondieron. En el esquema argentino, los medios de comunicación forman parte del esquema del establishment de poder. Y nos respondieron cuando le decíamos ¿por qué? ¿Por qué? Y la respuesta fue, porque en Argentina la grilla la elegimos nosotros. Digo, eso es clave. Como también es ¿por qué destruir Samba? ¿Por qué destruir Samba? El ministro de Medios del macrismo, Hernán Lombardi, dijo: Samba está podrido por dentro, en referencia a la destrucción de los muñecos, ¿no? Cuando estaban los muñecos del Parque Tecnópolis destruidos, se enviaron fotos de los trabajadores, Samba está podrido por dentro. ¿Qué molesta de Samba? ¿Qué molesta de Samba? Es que Samba es una marca de la infancia argentina, donde se ha podido discutir sobre diferentes elementos de la historia vinculados al bajo pueblo, a los sectores populares. ¿Quiénes hicieron la Revolución de Mayo, que siempre estaban vinculadas a los patriotas, ¿no? Y poder incorporar otras expresiones. Me parece que ahí está la respuesta, porque efectivamente forman parte del sistema de poder real, concreto, específico. Y nos lo han dicho, y eso es una disputa que todavía hoy estamos viviendo, y referentemente a Samba, que esto que decía Tamara también, para no caer en la melancolía, tiene que ver justamente con que me parece que eso es lo poderoso y el desafío que tenemos en Encuentro en Pacapaca y Depor TV, es que Encuentro en Pacapaca y Depor TV, tal como contaba recién Omar, fueron hijos de su tiempo, fueron hijos de un debate específico, de un renacimiento de la industria, de una apuesta estatal por generar proyectos de estas características. Y entonces no podemos dejar nunca de pensar que somos hijos de nuestro tiempo. ¿Cuáles son las discusiones del presente? Bueno, ahí me parece que sí, en el caso de Samba lo pudimos hacer, por ejemplo, que para mí es un ejemplo maravilloso para
para poder sintetizar esto, ¿no? Samba, cuando nace Samba, Samba nace en el marco de los festejos del Bicentenario. Ahí nace Samba, nace como una de las propuestas del festejo bicentenario en Argentina, que fue una fiesta popular absolutamente importante, absolutamente importante. Ahí nace Samba. Cuando empezamos a contar la Revolución de Mayo en el capítulo de Samba, estábamos... la escucha de época era que, ¿cuáles eran las exclusiones en la historia argentina? Y bueno, estábamos contando la Revolución de Mayo sin el bajo pueblo. ¿Quién había hecho la Revolución de Mayo? ¿Solamente la élite ilustrada? No, bueno, queríamos incorporar ahí, y Niña, el personaje de Niña, viene a hacer justamente esa propuesta. Y Samba le dice Niña y luego le pone un nombre propio, la N mayúscula. Y tenía ese objetivo. Niña nace en ese contexto. Formaba parte también de quienes hicieron la Revolución de Mayo. 10 años después, con Ni Una Menos, con el debate con el aborto, con la irrupción absoluta de los feminismos en las juventudes, Niña se transformó en insoportable. ¿Cómo Niña no tiene nombre? ¿Cómo Niña no tiene nombre? Y fueron los diferentes movimientos de mujeres que nos decían, de mujeres por un lado, y los diferentes movimientos afroargentinos que nos decían, ¿por qué Niña no tiene nombre? Y en un momento tuvo una explicación y fue importante, y el año pasado pudimos hacer el capítulo donde Niña, porque previamente Samba trabajó con Abuelas de Plaza de Mayo la importancia de la identidad. Ella misma se hace la pregunta, ¿por qué yo soy niña? ¿Por qué no tengo nombre? ¿Dónde está mi historia? ¿Dónde están los afroamericanos en la Revolución de Mayo? ¿Cuál es mi nombre? ¿Por qué Samba se llama José y le dicen Samba y yo soy niña? Y me parece que eso tiene que ver con, es uno de los desafíos, y ahí ese punto me parece que es importante. Ser hijos de nuestra época y poder escuchar y habilitar la escucha del nuevo tiempo. Ahí está, por supuesto, en esto que dice Omar, en los formatos, por supuesto, pero en habilitar los contenidos que efectivamente forman parte de nuestro tiempo. Y ahí me parece que tenemos un lugar importante, y me parece que es algo interesante para explorar en estos años. Gracias, Jessica. Les recuerdo a todos que estamos en la presentación de la otra pantalla, Educación, Cultura y Televisión, de Tamara Smerling, libro que publica EduBIM y que ya está en librerías, y que, bueno, creo que abre la pregunta que hacía Jessica, también a qué está pasando con los otros canales en otros lugares de América Latina, ¿no? La desaparición de medios en Ecuador, en Brasil, que se citaban acá. ¿Cómo está por Colombia la televisión pública educativa, Omar? Está muteado, Omar. Dice el éxito del verano, micrófono cerrado. Entonces, no, creo que lo que plantea, yo me pego lo último que dijo Jessica, y es, ¿cómo tiene que uno hacer medios públicos? Y lo público como hijos de su tiempo, con las preguntas de su tiempo. Entonces, por ejemplo, seguimos haciendo medios públicos con el horizonte conceptual y político del siglo XX. Entonces era como televisión educativa, televisión cultural, televisión para niños, como pobrecitos. Los pobres hay que educarlos, la cultura hay que rescatar, los bailecitos exóticos, los paisajes, y los niños, pobres niños que están metidos en... Entonces seguimos pensando un mundo con las agendas del siglo XX, con agendas que están totalmente tomadas por una sociedad que cambió. Y lo que pasó en el siglo XXI, que ustedes en Argentina son pioneros en algunas cosas, es que estamos en otro mundo, en otras éticas políticas. Jessica, por ejemplo, pone un ejemplo que es concreto. En el siglo XX, las mujeres hicieron la revolución muy sutilmente. En el siglo XXI la están haciendo en la calle, en el medio, en la parte de frente. O sea, ya no es un asunto de ay, no, ay, vamos a darles paridad nomás. No, no, no. Aquí es un asunto de epistemologías, de ética, de políticas, de economía, de justicia, de mundo. Es la única propuesta de mundo que es distinta. Y eso ya no es un asuntico que nos guste o no nos guste. Y la reacción ha sido tan furibunda frente al sujeto político mujer que, fíjese cómo Bolsonaro dice, las mujeres son el comunismo, son el nuevo comunismo. Está atentando contra la familia.
contra el statu quo, contra la economía, contra la patria, sí, está buscando transformar todo eso, no está tentando, está transformando la familia, la sexualidad, los cuerpos, lo público. Entonces, esto de seguir educativo, cultural, yo creo que eso ya pasó a segundo plano. Hoy las televisiones públicas tienen que definirse en estas agendas de lo que constituye las éticas políticas de hoy, que son el feminismo, todo lo del cambio climático, medio ambiente, las soberanías territoriales culturales, lo público, los derechos, por decir alguna. El problema que tenemos es que para arriba la televisión pública sigue siendo educativa y cultural. Entonces, estamos jodidos, porque entonces seguimos enfatizando como una tapita de hacer unos buenos programitas para niños, pero para entretenerlos con otro entretenimiento distinto a Disney, pero sin proyecto político. O sea, es como si no pasara nada. Seguimos haciendo documentales para denunciar el extractivismo, pero no basta con eso. O sea, ya no más documentales, ya sabemos que están acabando con el medio ambiente, pero no podemos seguir haciendo documentales, otra denuncia de extractivismo, tenemos que pasar a la acción política. Y yo creo que una cosa que aprendí de este tiempo de la gente con la que yo trabajo, que son unos genios en lo digital, yo soy un fraude, pero ellos son unos genios, y es que me dicen, es que hoy no se vale hacer medios o hacer comunicación sin que haya un call to action, o sea, sin que haya un llamado a la acción, y a mí eso me encanta. La televisión pública, la televisión privada hace un call to action para que consumamos, es consuma y no piense, tranquilo. Ven, consume y no piensa, consume y no piensa. Entonces uno dice, consumí el cuchillo por matar a mi mamá, ¡bravo! Eso es lo que los medios privados. Los medios públicos es call to action, es saca el feminista que lleva adentro, saca el ambientalista que lleva adentro, saca el político que lleva adentro, saca el defensor de derechos humanos que lleva adentro, activa tu aplicación ciudadana, activa tu aplicación ciudadana. O sea, no te quedes viendo la televisión, es casi que voy a decir una cosa que es como, que a mí me encanta como eslogan que yo lo haría para televisión pública, apague el televisor y vamos a la calle, vamos a protestar. Hoy pues no se puede hacer porque de la pandemia, pero es como eso, no basta con que veas televisión pública, necesitamos que haya acción, que vayas hacia otro lado. Y creo que en eso sí hay un déficit hacia arriba y que Argentina lo tiene claro conceptualmente y en la organización, que hay que enfatizarlo, pero también puede ser al revés, que fue que lo que decía Jessica, de pronto fue que la televisión pública y los medios públicos se vincularon a los movimientos sociales que estaban en la argentinidad. O sea, que de pronto no es que los medios públicos argentinos como que dijeron, ahí está el movimiento fuerte de lo femenino, venga cómo respondemos a ese movimiento de la televisión. No es un sitio uno u otro, es como que ese encuentro entre sociedad y medios, eso no está pasando en la televisión pública para arriba. Bueno, no sé si tienen algún aspecto más para intervenir. Me gustaría, digo, para ir cerrando, ¿cuál es la perspectiva de la televisión pública? Aquí me parece que Omar decía algo interesante, ¿no? Es decir, ya no es la televisión la que va a la gente, sino que la gente se metió en la televisión, ¿no? Y de algún modo hay una interacción, digamos, no solo de consumidor de la televisión, sino también de productor, eso que llamamos prosumidores, ¿no? Esa es la nueva televisión educativa y cultural. Recojo el guante a la pregunta. Insisto, ser hijo de un tiempo histórico lleva a hacerse estas preguntas. Tamara dijo algo muy esencial de lo que significó Encuentro en su momento, que fue una cosa que no existía, que fue un diálogo entre el cine y la televisión para hacer un proyecto con una característica que luego se transformó en el estilo Encuentro o la calidad de Encuentro, luego eso fue en Paca Paca, luego se transformó en Deporte B. Y Omar decía, ¿no? Esta panacea que significan las redes sociales y la plataformización y homogeneización también en un punto de la producción audiovisual. Me parece que nosotros ahí tenemos un desafío, dos cosas, no perder nuestra identidad desde la producción audiovisual,
no perderla, y efectivamente, así como en su momento incorporamos lenguajes del cine, incorporar estos lenguajes vinculados a lo digital, a la narración digital, y nosotros nos hacemos preguntas todo el tiempo, incluso cuando arrancamos el encuentro hacíamos programas de 56 minutos que hoy no se nos ocurre hacer. 56 minutos para hablar. Me acuerdo una de las primeras discusiones es que teníamos que narrar el capítulo de historia argentina, el peronismo, en 26 minutos, y yo decía, no vamos a poder. No vamos a poder, es imposible explicar el peronismo en 26 minutos. Bueno, ahora nos pasa lo mismo con los 6 segundos de las redes sociales para las historias, ¿no? Bueno, efectivamente, incorporar muchísimo del lenguaje, explorar esos formatos, pero no perder la identidad de lo que estamos narrando, porque efectivamente caemos en la panacea de la plataformización, y ahí nosotros tenemos una fortaleza muy grande que tiene que ver con la identidad de la producción audiovisual. Así como en su momento florecieron muchas casas productoras, universidades, así entre el 2005 y el 2015 también nacieron universidades, sobre todo a lo largo del país, en el conurbano bonaerense, con muchas carreras vinculadas al sector audiovisual. Ahí hay una perspectiva absolutamente novedosa, que me parece que no es menor y que tiene que ver con un concepto de clase, ¿no? El 80% de los estudiantes de las universidades del conurbano son primera generación universitaria. Ahí hay relatos que fueron exclusiones históricas, y eso es importante. También... No solo del conurbano, la gran mayoría de las universidades del interior del país tenemos 95% de primera generación de universitarios, ¿no? Sí, exactamente. Digo, para no perder la dimensión de lo que significa tener una universidad en Tierra del Fuego, tener una universidad en el Chaco Austral, tener una universidad en Chilecito o en Tandil, ¿no? Digo, estas son las dimensiones de lo público en la Argentina. Sí, y además se entiende por qué especialmente con eso que vos decís, Carlos, también, se entiende por qué efectivamente el proyecto neoliberal tuvo una decisión unánime de no producir con universidades públicas, ¿no? Que esa también es otra de las incorporaciones y reparaciones que estamos haciendo, justamente que las universidades públicas vuelvan a producir. ¿Por qué? Porque hay un componente nuevo, hay un actor social nuevo, ese actor social nuevo que incluso es hijo de la Conectar Igualdad, son los pibes que hoy hacen música trap, que yo no la entiendo, pero son los que hacen esa música trap y que efectivamente con esos instrumentos, con esa democratización de esos instrumentos, hoy están produciendo formatos novedosos. Pero no solamente son formatos, sino que es un sujeto social nuevo que estaba excluido. Y ahí me parece que eso es importante. ¿Qué desafíos? ¿Cuáles son los desafíos? Me parece que yo creo que hay un camino por ese lado. Eso es una primera aproximación. Gracias, Jessica, por participar en esta presentación, y le dejo el cierre a Tamara para que se despida de su audiencia, que es la que hoy la acompaña. Bueno, fue un trabajo colectivo este libro, fue un pedido del Ministerio de Educación, de Alberto Sileoni en su momento en la gestión, y de Jessica Tritten, Rubén Daudia, y fue un trabajo en conjunto con muchos de los trabajadores y las trabajadoras de las señales, así que si bien le puse letra ahí a un montón de historias, recorrí pasillos, tuve entrevistas, charlé con un montón de gente, con realizadores, con productores, con técnicos, con los porteros de las señales, y bueno, la verdad es que para mí es un orgullo y una alegría que este libro se reedite, que pueda poner en perspectiva todo lo que está pasando también a partir de lo que decíamos antes, a partir de la pandemia y de esta revalorización de las señales educativas que se dio con la virtualidad escolar, con el rol también de las escuelas, de la docencia, de las instituciones educativas y de la televisión educativa en ese contexto. Me parece que el futuro tiene que ver mucho con todo lo que estaban mencionando tanto Omar como Jessica. En eso Paca Paca me parece que está haciendo pro ahí
de manera muy interesante, no solo con este engranaje que armó, sobre todo este último año de ida y vuelta con las redes sociales y con, si hablaban de los estudiantes de las universidades, bueno, con las infancias y con los niños y las niñas, es como mucho más complejo. Yo siento que hay como un abismo entre las generaciones, hay realmente un abismo entre las generaciones de lo que ellos van consumiendo y van produciendo y lo que nosotros fuimos. Se quedó. Ahí se me congeló. Bueno, estas son las cosas que ocurren en la pandemia, ¿no? Y en la virtualidad. Pero también, más allá de los problemas técnicos, debemos resaltar la posibilidad fructífera. Se presentó hace muy poquito, que tiene que ver con esto. Decía, la posibilidad fructífera de encontrarnos, tanto Tamara como Jessica desde Buenos Aires, Omar desde Colombia, yo desde Córdoba, y esta es una forma también que la virtualidad nos permite hacer fructíferos estos encuentros y estos debates. Les agradezco a todos su participación y seguramente haremos de este libro un hecho de memoria y de futuro también, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias y pasamos de la pantalla del Zoom o del YouTube a leer el libro, que es chévere, es cambiar de pantalla. Muchas gracias. Gracias. Gracias.